Boa tarde a todas e a todos. Vou intentar facer unha presentación sin apenas voz, o sea que pido disculpas cando xa lle decía pois a Sonia Bácaro que disculpas por non ter voz para estar á altura da súa presenza hoxe no Consello da Cultura Galega. Tal como vimos no acto de presentación, xa é tradición na Comisión de Igualdade adicar unha xornada de reflexión á violencia patriarcal. Debemos agradecer, e así decía María Xosé Porteiro, pois o traballo de todo o persoal técnico desta casa, que sempre está todo preparado para que podamos pois eso, debatir e ter unha fructífera sesión, e tamén pois as compañeras como Carmen Cajide, que antes, bueno, que está aí desde fai moitos anos e que é compañeira de moitas de vos e está tirando da comisión e deste traballo. Falar de a xustiza e o patriarcado nos leva a unha das frases ou de as consignas que máis escoitamos a moitas mozas novas recentemente: se é machista, non é xustiza. E creo que moitas das manifestacións do 8 de marzo e posteriores, cando foi a sentencia de a manada, escoitábamos, coreábamos e berrábamos, pero sobre todo as rapazas máis novas, iso de estamos cansas, estamos fartas dunha xustiza patriarcal, e se é patriarcal non é xustiza. As mulleres levamos sufrido moitas invisibilizacións e unha claramente no ámbito do dereito e da xustiza. Aí faltaron conceptos para falar do que a nos importa, da violencia que estábamos sufrindo, no que moitas autoras denominan unha injustiza epistémica, non ter conceptos para reflectir, ou se os temos solamente son conceptos elaborados dende o patriarcado. E está claro que a xustiza pois é o gran aliado do patriarcado, ou vamos a decir, unha das patas, unha dos fíos co que se vai tensando o patriarcado. Dende os primeiros códices que teñen impresa a lei, existe unha política sexual aí claramente, e unha política sexual encamiñada a subordinar ou a manter o papel de subordinación das mulleres. Por iso que buscar conceptos, crear esos conceptos e compartilos é fundamental para despatriarcalizar tamén a xustiza. De aí que sea unha sorte contar coa presencia de Sonia Bácaro, que aínda que ela me decía, destaca que son perito forense, o cal é moi importante, eu tamén quero destacar que nos deu conceptos para poder pensar a violencia e para poder traballar nesa despatriarcalización da xustiza, como é o concepto de violencia vicaria. Un concepto tan importante o que ela hoxe nos vai a expoñer e vai a compartir e que, además, como podemos ver, tedes un extenso currículo dela nas vosas carpetas, como podedes ver, dedica moito espazo nos seus libros, en un tan importante que eu quero destacar como el pretendido Síndrome de alienación parental, publicado no 2009, síndrome do cal se leva falado tanto e que, se me permitides facer un xuizo de valor, tanto dano leva feito, ¿no? E tanta dor leva estendido entre as mulleres, os nenos e as nenas, e tanto costa mostrar, non, mire, é que o propio síndrome en si mesmo é un sesgo utilizado polo patriarcado para, bueno, pues ter as mulleres en esa violencia vicaria da que hoxe nos vai a falar Sonia Bácaro. Quería tamén referenciar, xa que temos aquí e temos a posibilidade de escoitarte respecto de como enfocas ti estes novos camiños. Non sei, falábamos aí apresuradamente na comida de todos os temas que temos por diante nestes novos retos do feminismo, incluído pois cal vai a ser o suxeito do feminismo. Quisera ler unha cita da coordinadora da Comisión de Igualdade, de María Xosé Porteiro, que en un artigo da Voz de Galicia, é dicir, un artigo de divulgación, pois falaba justamente dos teus conceptos, da importancia de pensar esos conceptos e tamén de divulgalos, de que non queden só nestas paredes, nin nas paredes das academias, sino que justamente cheguen ás escolas, aos postos de traballo, a donde vos
as que estades todos os días en contacto coas mulleres que sufren violencia de xénero ou que estades nas escolas intentando transformar pois, o mundo da educación, poder levar estos conceptos. Decía exactamente, e vou a lela, Sonia Bácaro, psicóloga feminista, acuñou o termo violencia vicaria para designar a que se exerce sobre a descendencia por parte de quen quere causar o maior dos danos posíveis. O sufrimento polo dano causado a unha filla ou a un fillo e a pérdida definitiva. Desgraciadamente, nos últimos tempos temos atopado numerosos casos de violencia machista que con esa intención de producir unha dor que non se calma xamais buscando a tortura perfecta. Para este tema temos que agradeceros a túa presenza que, aunque efectivamente moi importante toda a túa trayectoria no ámbito do traballo polos dereitos das mulleres, que tamén son dereitos humanos, na que costara tanto conseguilo, no ámbito da victimoloxía e no ámbito pois, da peritaxe forense, tamén no ámbito do pensamento tan fundamental para conseguir non ter máis sesgos patriarcais ni na xustiza ni no pensamento. Moitas gracias, Sonia. Gracias. Me disculpo que voy a hablar en castellano, pero comprendo el galego, pero no lo hablo muy bien, así que prefiero hablar el castellano, que estoy segura que me vais a entender vosotras mejor. Es para mí un placer estar aquí hoy finalmente, porque lo hemos intentado muchas veces y por diferentes motivos no pude venir, pero agradezco sinceramente al Consello da Cultura Galega, en su presidenta Rosario Álvarez Blanco, a la Comisión de Igualdad y su coordinadora María José Porteiro, que tan amablemente me invitó a participar de estas jornadas. Gracias a ti también la presentación, Carmen. Gracias a todas y todos vosotros por el interés en este tema. La justicia como instrumento de la violencia vicaria tiene varios ejes. Voy a hacer un recorrido por los que considero yo donde se inserta, como vais a ver allí la ideología del falso SAP. Yo lo escribo con una S pequeña adelante, de supuesto síndrome de alienación parental, para diferenciarlo en los buscadores, porque existe un programa magnífico de informática que se llama SAP y que sería importante que no se confunda con este engendro, que es el supuesto síndrome o el pretendido síndrome. La custodia compartida impuesta y, por supuesto, la violencia vicaria, que también describió en la presentación Carmen y también ha transmitido María José en la presentación o la reseña que hizo de mí. En los últimos años, a medida que, como bien decía antes quien me precedió, me disculpa, pero también tengo un problema con los nombres, que no me acuerdo, como Lucía, existe un contramovimiento que decía que en los últimos años, a medida que las mujeres luchábamos por adquirir los mismos derechos y oportunidades que los hombres y íbamos adquiriendo algunos de ellos, existía o se comenzó a gestar un contramovimiento o un backlash, como lo denominó o como se denomina, que es, según el diccionario de Cambridge, es un fuerte movimiento contrario que siempre se genera socialmente hablando, ante los avances en los derechos de otro grupo social o político. Dejando salvado, por supuesto, que las mujeres no somos un grupo más, somos la mitad de la población mundial. Y como alguien me dijo alguna vez en Naciones Unidas, y la madre de la otra mitad. O sea que no somos solo ni un colectivo ni un grupo. Pero bueno, no obstante, el patriarcado insistió e insiste cada día en invisibilizarnos. Este contramovimiento o backlash, como tituló Susan Faludi en los años 90,
1992, su libro, que se llamó Backlash, la guerra no declarada contra las mujeres. Precisamente ella hablaba de esto que se estaba comenzando a gestar y a operar para ir contrario a nuestros avances. Mientras se regulaban leyes y se firmaban tratados internacionales para condenar la violencia contra las mujeres, por el único motivo de serlo, o sea, la violencia basada en el género, la violencia iba cambiando de formas y los hombres violentos cambiaban de estrategias. Las mujeres descubríamos otra vez la cualidad de siniestro definido como en su momento lo definió Freud, lo familiar que se vuelve extraño. Decía, la cualidad de siniestro de un sistema que dice querer protegernos. La justicia, además, comenzaba a ser utilizada por los mismos hombres violentos de quienes las mujeres pretendían huir. Y el sitio donde se pretendía encontrar protección adquiría y adquiere la forma de sanción y de castigo, la justicia. ¿Cómo puede suceder esto? Los hombres violentos están utilizando a la justicia para continuar el maltrato a las mujeres. A mi entender, y sin duda ninguna, la respuesta es sí. Los hombres violentos comenzaron a mutar las formas de ejercer la violencia. Ya no eran solamente los golpes, la amenaza, la denigración, el insulto, sino que había un instrumento mucho más efectivo y para ello contaron con la Alianza de la Justicia, una institución que continuaba sosteniendo muchos de los estereotipos patriarcales. Hablo en pasado, pero lamentablemente a día de hoy esto continúa. El modelo de mujer y madre, que las estadísticas mundiales revelan que era quien se ocupaba y se ocupa en la pareja de la crianza y el cuidado de las hijas y de los hijos, tenía en ellas, en estas mujeres madres, su parte más vulnerable, y hacia allí estuvo dirigida la violencia a partir que las órdenes de alejamiento, de restricción y hasta el encarcelamiento intentaban proteger a las mujeres de la violencia física o psicológica. Promediando la década de los 80, aquí aparece el programa Duluth, no casualmente, porque es el primer programa mundial estandarizado que toma los conceptos del feminismo y pone en el centro para el tratamiento y asistencia de la violencia contra las mujeres, el poder y el control. Este primer programa estandarizado surge precisamente en Duluth, en Minnesota, en los años 80. Es un programa que, por supuesto, se le asigna una partida muy importante dentro de los presupuestos oficiales. Hoy en día se utiliza en 26 países, o sea que estamos hablando del programa de asistencia a mujeres víctimas de violencia por excelencia, que tiene aparte un corpus teórico muy importante. Decía que en la época de los 80, cuando surge este programa, el mayor riesgo que se veía para los hijos era que estuviesen en brazos de la madre cuando el agresor las atacaba, que se pudiesen poner en el medio entre la madre y el agresor cuando sucedía la pelea, o estar precisamente presenciando o escuchando este tipo de violencia. Hoy en día este programa, y cuando digo hoy en día estoy hablando ya en el siglo XXI, y por esta trayectoria de la que estaba hablando, ha añadido una nueva rueda de estas, y precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando. En la actualidad, el programa Duluth dice que hay un poder y un control que surge y continúa, porque se refuerza, luego del divorcio, que tiene en la base el sistema y las instituciones, especialmente la justicia. O sea, lamentablemente,
las mujeres, y a día de hoy continúan sintiéndolo, tratan de escapar de la violencia que viven, en un 80%, dicen las estadísticas, a través del divorcio. Y lamentablemente lo que hemos descubierto es que cuando hay hijos menores de edad o con dependencia, sinceramente ahí comienza un calvario donde las instituciones son cómplices. Promediando la década de los 80 también, aparece una nueva moda en Estados Unidos que tiene que ver con los síndromes. Se inventan síndromes para la defensa de todo lo que sea en la justicia, desde lo laboral, lo penal, hasta lo civil. Y con esto lo que quiero hacer es una introducción de que el pretendido síndrome de alienación parental no es algo que se le ocurrió de forma arbitraria a un médico estadounidense, porque sí, se da en un contexto puntual que tiene que ver con esto. En mi ponencia y en el escrito que vais a tener, precisamente nombro un libro que se llama The Abuse Excuse, que escribió un profesor de Harvard, que habla de todo este desmadre de síndromes que se inventaron para la defensa en la justicia. Al punto tal que, por ejemplo, se defendían personas que faltaban al trabajo con el síndrome de la llegada tarde, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el ámbito laboral eso no coló demasiado, porque las empresas, por supuesto, dicen, a ver, me dice, por favor, dónde está esto, dónde se asienta y dónde está catalogado este síndrome, y ahí se acaba, ¿no? Pero parece ser que en el ámbito civil y en lo penal no es tan así. De ahí el éxito que tuvo este señor Richard Alan Gardner. Pongo el acento en Alan porque hay otro Richard Gardner en Estados Unidos que no tiene nada que ver con este señor, por supuesto. Entonces, inventa un síndrome y lo llama el síndrome de alienación parental. La primera conferencia que se hace del SAP a nivel en Estados Unidos, a nivel de todos los estados, se hace en Virginia, el distrito de Washington, y en 1989. Su primer escrito acerca de este pretendido síndrome se hace en el año 85 en una revista de padres separados. De allí saltamos, entre otras cosas, por supuesto, en el medio hay mucho trabajo y mucho aprovechamiento de este famoso síndrome, y él lo define como un lavado de cerebro que hace sobre los hijos un progenitor, generalmente la madre, para que el niño rechace al otro, generalmente el padre, y pueda llegar hasta creer que abusó sexualmente de él. El primer objetivo con el cual Gardner utiliza este pretendido síndrome es en las denuncias de incesto. Y Gardner dice literalmente, en el marco de un divorcio, en un litigio judicial por la custodia de los hijos, si aparece una acusación de abuso sexual, yo digo incesto, que esa es la palabra exacta, o el rechazo de un hijo hacia el otro progenitor, esto es muestra de que existe un síndrome de alienación parental, SAP o PAS por sus siglas en inglés. Lo define de esta forma y dice que la cura de este síndrome está basada en lo que se llama la terapia de la amenaza, que consiste exactamente en que en cuanto se diagnostique que existe el SAP, la custodia debe automáticamente entregarse al otro progenitor falsamente acusado y evitar por un tiempo mínimo de 3 meses todo tipo de contacto contra el progenitor. Recordemos que él dice casi siempre la madre, alienante, decía evitar el contacto de cualquier tipo
con el niño o la niña que rechazaba al otro padre. Paralelamente recomienda a los jueces que tienen que respaldar con toda la fuerza de la ley las conclusiones de los terapeutas entrenados en SAP, imponer multas, pérdidas permanentes de la custodia, prisión para las madres que no cumplen, y el tratamiento de estos niños que no obedezcan consiste no solo enviarlos a vivir con ese progenitor al que rechazaban, sino además, si eso no fuese efectivo, llevarlos a un centro o un instituto. Richard Gardner jamás demostró esto que afirmaba, nunca presentó los casos que dijo haber observado para enunciar este supuesto síndrome. Jamás se sometió a los peer review o lo que se llama la revisión de pares, algo fundamental para que enunciar cualquier enfermedad o teoría científica. Nunca dijo por qué esa era la terapia que había que seguir, ni la fundamentó, y además fue rechazado sistemáticamente todas las veces que quiso incluirlo en el Manual de Clasificación de Trastornos y Enfermedades Mentales, que es el DSM. Digo, todas las veces que quiso incluirlo, hubo 4 revisiones, la última en el 2013. Si bien Gardner se suicidó en el 2003, sus seguidores continuaron con la tarea que parece que él les había encomendado. Cuando hablo del Manual de Clasificación de Trastornos y Enfermedades Mentales, quiero hacer aquí un inciso. Existe solo un manual de clasificación de trastornos y enfermedades mentales reconocido internacionalmente, que es el DSM. Está emitido por la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la asociación que reúne la mayor cantidad de gente de la profesión de psiquiatría y psicología. Todos los demás manuales de clasificación, incluido el de la Organización Mundial de la Salud, no son manuales de clasificación exclusivos de enfermedades mentales. El CIE o el ICD, como se llama, el manual que emite la Organización Mundial de la Salud, es un manual que clasifica catástrofes universales, o sea que vais a encontrar ahí el tsunami, el terremotos, etcétera, etcétera. Clasifica algunas enfermedades, pero es fundamental que algo esté en ese manual, no quiere decir que es una enfermedad mental. Ahora, que algo esté en el DSM sí quiere decir que es un trastorno o una enfermedad mental, ¿sí? Esto lo dejo aclarado porque el lobby pro-SAP se fue del DSM porque le cerraron la puerta diciendo que se dejen de hacer lobby porque no iba a estar incluido una vez más, y ahora se fue al manual de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, haciendo lobby ahí, y ya están diciendo lo mismo que hicieron con el DSM, están diciendo que el SAP o la alienación parental va a figurar ahí adentro. Esto es una matización, pie de página. Continúo. En el marco de este backlash o contramovimiento, el SAP es el primer instrumento judicial que se inventa para castigar a las mujeres que pretenden separarse o divorciarse, que denuncian incesto sobre sus hijos o hijas y que denuncian maltrato y violencia sobre ella y sus hijos. Lo que acabo de copiar aquí es la declaración que salió por primera vez en la historia de clasificación del DSM, DSM-5 es la última versión, a decir antes de que salga editado que la alienación parental no es ningún trastorno y por lo tanto no iba a estar incluido. Otra disgregación. Decía entonces que el SAP como instrumento de castigo patriarcal surge siempre para que las mujeres vuelvan a remitir esto. Por otra parte, se convierte en la primera enfermedad, porque un síndrome es eso, un conjunto de signos y síntomas que conforman una enfermedad, que surge en los juzgados y que se cura por orden de un juez. Si la aplicación no generase tanto malestar y tanta injusticia y tanto dolor sobre niñas y niños, como bien decía Carmen,
la verdad que parecería que estamos frente a una broma de mal gusto. Todas las asociaciones profesionales de gran solvencia internacional lo han condenado. La Asociación Médica Americana, la Asociación de Psiquiatría, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en España las asociaciones más, el Colegio de Psicología de Galicia, tengo que decir que es el único colegio de psicología profesional en España que emitió un comunicado contrario al SAP. El resto de los colegios todavía no se anima. Así que mis respetos para el colegio. Decía que todas las asociaciones lo condenaron. El Consejo General del Poder Judicial, en su guía de recomendaciones para actuar contra la violencia de género, condena no solo el SAP y su utilización, sino cualquier sucedáneo que se quiera utilizar con la misma virtualidad, dice textualmente la guía. Porque, por supuesto, en esta metamorfosis que estamos viendo, el SAP también cambió de nombre. Ahora y hoy en día muy poca gente lo llama solamente directamente SAP. Se le dice alienación parental, se le dice interferencias, se le dice instrumentalización de los hijos. He escuchado por ahí que la madre tenía una preocupación mórbida. O sea, se está metamorfoseando también el nombre, pero lo que pervive siempre es la terapia de la amenaza. Lo que actúan y lo que se hace. Se cambia automáticamente la custodia, la mujer pierde la custodia de las niñas y los niños que quería proteger por otra parte y queda impedida de verlo. Por eso digo que es un castigo patriarcal incluso para cuando quiere divorciarse, porque muchas mujeres, frente al temor de que suceda algo de eso, están diciendo que van a aguantar y no quieren divorciarse por temor a que le quiten los niños. Los motivos por los cuales este constructo, que es el SAP, revierte toda la lógica y continúa vigente aún hoy, después de más de 30 años, de su invención son variados, pero a mi entender comprenden, primero, la ignorancia, tal vez, de lo que encubre. Gardner, su autor, enunciaba su teoría de la conducta sexual humana, a través de la cual él normaliza la pedofilia como un modo más de orientación sexual, equiparándola con la homosexualidad y diciendo que está al servicio de perpetuar la especie. No vamos a entrar en esa explicitación hoy. Aquí están todos los datos que, bueno, en el libro que en su día escribimos con Consuelo Barea, El pretendido síndrome de alienación parental, hay varios párrafos de sus libros. Luego, la facilidad que brinda el SAP, que es resolver temas complejos de modo simple. O sea, frente a esto, que antes a lo mejor en la justicia eran millares de folios y expedientes interminables, etcétera, hoy en día es pis, pas, ya está, se cambia la custodia a otra cosa que da la disciplina, el castigo disciplinario hecho. Pero entre muchas otras causas que varían también de acuerdo a quienes lo postulen, pero además de estas dos que yo enuncio, de lo que no cabe duda es que en la base del SAP está precisamente el pensamiento patriarcal dominante. ¿Por qué digo esto? Primero porque se cumple la amenaza siempre presente en los vínculos con un hombre violento, que es: te quitaré a los niños, te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que pasa. Esta es una frase que existe siempre. Incluso el otro día escuchaba a Lucía Bosé, que dice que cuando se separó de Dominguín,
él lo primero que le dijo fue, te vas a quedar sin los niños. O sea que estamos hablando de que el patriarcado hace su trabajo desde hace muchos años. Decía también que, ya lo dije antes, que hoy en día el SAP ya es poca la gente que se anima a decirlo así abiertamente, pero la ideología subsiste. Lamentablemente, más de una profesional y un profesional me dicen, bueno, no importa cómo se llame, pero existir existe. Ahí es donde me gustaría preguntar qué es lo que existe. Porque existen tantas cosas en el marco de un divorcio, pero primero, eso no es una enfermedad, segundo, nada justifica la desaparición o el cambio drástico y perverso de la custodia, y además nada justifica el castigo a los que se somete a las niñas y a los niños en especial. Porque no perdamos de vista que aquí hay dos adultos, sí, hay una mujer que seguramente está siendo maltratada hace mucho tiempo, pero por sobre todas las cosas hay niñas y niños que son las víctimas de este tipo de soluciones, entre comillas, por favor. De todas formas, cualquier denominación que se le esté dando actualmente, interferencia, instrumentalización, etcétera, son todos instrumentos al servicio de justificar, utilizando a la justicia, la reversión perversa de la custodia, a favor del padre denunciado, o en dirección a obligar a las mujeres a mantener un contacto forzado con estos hombres a través de la custodia compartida impuesta. Por ejemplo, porque aunque lo que vemos siempre es que estos hombres, y no estoy hablando de todos los hombres, hago esta aclaración que sé que a lo mejor no hará falta, estoy hablando del binomio hombres violentos, ¿sí? La mayoría de estos hombres, por no decir todos, jamás se ocuparon del cuidado de las y de los hijos durante el matrimonio, pero a la hora del divorcio aparece un interés repentino, por eso el subtítulo de esta parte es la custodia compartida impuesta a un interés repentino. Y entonces reclaman la custodia invocando una equidad en el cuidado de las hijas y de los hijos, que por supuesto no existió antes. Aquí hay un tema que yo quisiera abrir con respecto a esto muy rápido, porque no es el único tema de mi ponencia, pero en un mundo ideal, por supuesto que es ideal que las niñas y los niños se críen bajo la responsabilidad de ambos padres, no desde el momento que nacen, sino desde la concepción. Y de ahí en adelante. El problema es que lo que vemos es que quien reclama la custodia compartida de forma impuesta, la mayoría subyace a alguien que nunca se ocupó de los hijos. En general, y diría en un 90% de los casos. Los hombres que siempre se ocuparon de los hijos, es poco probable, primero, que judicialicen esto. O sea, a mí a veces viene una pareja separada que me dice, mira, pedimos custodia compartida, pero los niños están sufriendo tanto que queremos saber qué podemos hacer para que ellos tengan una estabilidad y tanto. O sea, desde lo real, la custodia compartida hoy es una falacia en la gran mayoría de los casos, porque todavía las estadísticas dicen que las mujeres se ocupan de 4 de las 6 horas que se dedica en una pareja al cuidado de las hijas y los hijos. De todas formas, hablar de custodia compartida impuesta nos ubica ya del lado de los adultos. Y yo quisiera hacer una redefinición de esto, porque en realidad aquí la parte más vulnerable son las niñas y los niños. Y para ellos esto significa un domicilio alternado. Significa cambiar permanentemente de casa. Por lo tanto, custodia compartida nos habla de los derechos adultos. Y a mí me interesaría que la justicia se ubique desde los derechos de niñas y niños.
y que sepan que van a otorgar una alternancia de domicilios. Yo invito a cualquiera que viva una semana en casas diferentes, a ver qué le sucede. Y estamos hablando de personas adultas, todos de quienes estamos aquí. Un niño y una niña, quienes saben psicología evolutiva, esto lo deben conocer, se constituye y constituye su subjetividad en su hábitat y en la estabilidad de su hábitat. No puede estar cambiando todo el tiempo donde tiene su muñeca, sus juguetes, sus cosas, porque entra en un estado confusional que de verdad va a tener un coste gravísimo y lo vamos a ver seguramente en breve lo que está pasando. Ya hay países que nos precedieron con esto de la custodia impuesta que han tenido que revertir esto porque se han dado cuenta que generaron verdaderos cuadros psiquiátricos, dicen sus estudios longitudinales a lo largo de los años. Estoy hablando de países como Francia, estoy hablando de Reino Unido, por ejemplo, y hay por ahí un estudio muy interesante también de Australia y Canadá. Los vais a encontrar, muchos de ellos, consignados aquí al pie de página con nombre y todo, o sea que lo podéis buscar y ver de qué estoy hablando. Estos mismos estudios enunciaron que la conflictividad en la relación entre los progenitores desaconseja el establecimiento de un sistema de guarda y custodia compartida. ¿Por qué? Porque compartir la custodia de forma obligada profundiza la conflictividad entre lejos de resolverla, la profundiza. No es casual ni azaroso que el colectivo de padres que apuestan y utilizan el supuesto síndrome de alienación parental sean los mismos que salen con la pancarta por la custodia compartida impuesta. No es casual también que en la mayoría de los países que legislan por la custodia compartida impuesta, aunque le llaman preferente, precisamente quieran incluir en el texto de esa ley la alienación parental como agravante o algún tipo o algún epígrafe. Además, creer que un fallo judicial hará que un padre que hasta el momento del divorcio no se ocupó más que de ejercer un rol productivo en el mejor de los casos, va a pasar a tener por ley una función nutritiva con sus hijas y con sus hijos solo porque lo expresó teóricamente a través de un plan de parentalidad que le presenta amablemente en una entrevista con el equipo psicosocial y haciendo una manifestación de intenciones también frente a la jueza o el juez, creer que eso va a ser así es transitar por un mundo idealizado que lejos está de ofrecer justicia y equidad a las niñas y a los niños. Es desconocer, por otra parte, además, la teoría del apego. Hace poco leí que hubo un fallo que daba la custodia compartida a un bebé de 4 meses de edad. De verdad, estamos haciendo cosas muy graves. Quien sepa de psicología evolutiva sabe de lo que estoy hablando. Hay juezas y jueces que le dicen a la madre que le entregue la leche materna al padre como si la lactancia fuese beber leche. De verdad, a mí hay cosas que me asustan mucho. La violencia vicaria, como bien lo definió María José en la presentación que leyó antes Carmen, es el golpe más fuerte hacia las mujeres. Y es otra de las metamorfosis que está sufriendo la violencia contra las mujeres. Este niño es un símbolo para mí, se llama Federico, su madre hizo una asociación, es italiano, era italiano. Esta flor era su flor preferida. Su madre hizo una red que se llama Fight for Child también, de la cual
soy vicepresidenta, que es una red internacional por los derechos de niñas y niños. Este niño fue asesinado por su padre, entre comillas, biológico, en un punto de encuentro, supuestamente en visitas vigiladas. No solo fue asesinado con 34 puñaladas, sino que además le pegó 6 tiros. Nadie escuchó nada, nadie supo nada, nadie se enteró de nada. Por eso para mí es el símbolo de lo que llamé violencia vicaria. Este niño, por supuesto, no quería ver a este padre, por eso confío y confíen ciegamente que cuando un niño rechaza a alguien, aunque sea el padre biológico, algo nos está diciendo. Yo no digo que sea verdad y lo tengamos que tomar al pie de la letra, pero algo nos está diciendo, averigüémoslo. Decía que este niño no solo rechazaba y no quería estar con él, sino que su madre fue acusada, por supuesto, de SAP. Y por supuesto fue obligado a verle en un sitio supuestamente protegido. Cada vez que paso por un control en un aeropuerto, me acuerdo de que en los puntos de encuentro no existe ni siquiera un control del metal ni nada. O sea que cualquier violento puede entrar, como hizo este, con un cuchillo y con un arma de fuego. La violencia vicaria la defino como, de acuerdo al diccionario, es algo que toma el lugar de otra persona o cosa o sustituto, y es algo sufrido o realizado por una persona en lugar de otra como castigo vicario. Y aquí entramos en la justicia patriarcal en su máxima expresión. El hombre violento sabe que judicialmente no tiene derechos sobre su esposa o expareja, pero sí sabe que va a conservar siempre el derecho sobre sus hijas e hijos menores de edad o dependientes. Esta es la justicia patriarcal, quien defiende y tutela precisamente al pater familias por encima de cualquier componente de esa familia, incluso por el interés superior de la o el menor. Yo defino la violencia vicaria como la violencia contra la mujer desplazada sobre personas, objetos y posesiones de ella para dañarla de forma vicaria. Y su máxima expresión, por supuesto, es el asesinato de las hijas y de los hijos. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. El daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar asesinando a los hijos es asegurarse de que la mujer no se va a recuperar jamás, porque este es el daño extremo. Esta violencia desplazada la he visto también, por ejemplo, o la vemos en estos hombres que arrojan ácido sobre la cara de una mujer o que amenazan con hacerlo porque ella es muy, muy guapa. Hay artistas o hay modelos que se han visto arruinadas por eso. Yo tuve el caso de una bailarina clásica que el individuo le arruinó y le rompió sus zapatillas, su traje de baile, todo. Otra música que tocaba el cello le rompió, por supuesto, su instrumento. Todos esos son escalas de la violencia vicaria. Más allá de que hay casos también de asesinato de mascotas y amenazas o asesinato de familias o gente cercana. ¿Cuál es esta dimensión del problema? Bueno, 840.000 hijos de mujeres maltratadas sufren cada año las consecuencias de esta violencia de género al vivir en el mismo lugar donde se produce. El Pacto de Estado firmado en España dice que las hijas y los hijos son víctimas directas de la violencia. 540.000 niñas y niños padecen la violencia de forma directa. Este es el 6,2% de todas las niñas y los niños que viven en España.
En esta violencia perversa, que es la violencia vicaria, los hijos son convertidos en objetos y utilizados para continuar dañando a las mujeres. Lo mismo que el supuesto síndrome de alienación parental, la custodia compartida impuesta, lo que se llama interferencias, instrumentalización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hice un cuadro de más o menos cómo se da la violencia vicaria y por qué queda tan desprotegido precisamente sobre los hijos y las hijas. De todos los asesinatos que se cometen, son el 6% el hermano de la víctima, 6% para una amiga de la víctima, el 23% es la pareja actual de esta mujer, la madre de la mujer víctima de violencia es un 6%, la madre del agresor también, y los hijos e hijas son el 53% de los asesinatos que se cometen o el daño. Hay un titular de un periódico que me gustó porque precisamente refleja exactamente esto que estamos diciendo, que enunciando el asesinato de una criatura en Guipúzcoa, dijo que el motivo por el cual lo había hecho fue causar el mayor daño posible a las respectivas madres. Los números en España, la verdad, no me gusta reducir esto, porque estamos hablando de seres humanos y personas, pero a veces los números nos muestran directamente de la dimensión de lo que estamos hablando. En este año 2018 son 9 las niñas y los niños que fueron asesinados por su padre biológico durante la estancia acordada judicialmente, porque esto es otro de los temas. No es que los asesina porque los ve pasar por la calle. En el periodo que los tiene a su cargo, ahí es donde comete el asesinato. Estos hombres violentos saben además que la mujer será capaz de callar, tolerar, ceder y seguir aguantando muchas cosas solo por sus hijos y por eso los utiliza, los convierte en objetos con los cuales continuar el maltrato y la violencia. La violencia vicaria no es el asesinato de los hijos de esta persona. O sea, hay una gran diferencia con el filicidio, porque para el individuo que asesina a estas niñas y niños, lo puede hacer porque esos no son sus hijos, son objetos para dañar a la mujer. Es el único fin que persigue. De lo contrario, si los sintiese sus hijos, no los podría asesinar y menos como hemos visto que lo hacen, que los apuñalan. O sea, apuñalar a alguien es acercarse directamente, es muy distinto a pegar un tiro u otro tipo de asesinato. Una sierra, incluso hubo uno, el otro que los quemó. O sea, es un contacto directo que si se siente el padre no lo puede hacer. Por eso yo lo diferencio radicalmente del filicidio. Esto no es un filicidio, esto es violencia vicaria. Esto es utilizar a objetos que da la casualidad que son sus hijos biológicos, pero para dañar a otra persona. Todavía aquí no hemos podido hacer un estudio. Este es un cuadro muy interesante que se lo robé a María José, que lo presentó y está muy bien, porque es muy gráfico y muestra más o menos los asesinatos que se fueron dando desde el 2014 hasta el 2017 llega, pero esto no se estaba contabilizando y tampoco tenemos estudios longitudinales. Paralelamente, solo en el 3% de los casos de violencia sobre la mujer y los hijos, la justicia resuelve la suspensión de la custodia al padre violento. Y solo en el 5,2% se evita o se suspende el régimen de visitas. Si a esto le unimos la cifra que dije, que es un 80% de las mujeres
cree resolver la violencia a través solo del divorcio, sin denunciar por violencia, sin que sea contencioso ni nada, lamentablemente estamos en este escenario de la justicia patriarcal. ¿Qué mitos subyacen para obligar al contacto con un padre violento? Primero y principal, las denuncias falsas, que aunque todas las estadísticas hablan de un 0,001%, sin embargo, siempre tenemos que estar aclarando que las denuncias falsas no existen en este tipo de delitos. Comparado, por ejemplo, con otro tipo de delitos que tienen un 6, un 8%, por ejemplo, el robo de automóviles, esto no existe como denuncia falsa, pero sin embargo sigue. Luego, las interferencias de la madre, que se dividen en que quiere quitar la figura del padre de la vida de los niños o que hace una campaña de denigración contra el padre. Y luego la falta de contacto con el padre, que dice que produce traumas irreversibles. Esto es algo que está surgiendo ahora. No existe bibliografía seria en el mundo que pueda... yo con esto no quiero afirmar lo contrario, por favor, pero digo que no existe una bibliografía que describa de forma seria y científica que hay traumas irreversibles porque no hay contacto con el padre. A ver, la idea de padre, además, es una idea simbólica, existe siempre, adentro y en el corazón. Si hubo un vínculo, no se va a olvidar nunca. De hecho, ni aunque no lo hubiese, los niños adoptados siempre quieren ver y conocer a sus padres biológicos de alguna forma o tener algún detalle. Eso nos habla de que de verdad no es tan simple decir borramos la figura de un padre. Todas y todos sabemos que no nacemos de huevo, nacemos de una madre y de un padre. Por lo tanto, necesitamos a veces saber quiénes son. Así que de traumas irreversibles nada. De hecho, además, voy a dar un ejemplo directo. En las guerras, lamentablemente, mueren muchísimos más hombres que van al frente que mujeres. Por lo tanto, incluso este es un país que ha tenido una guerra muy larga, o sea que se supone que hay mucha gente traumatizada de forma irreversible porque ha perdido a su padre a lo mejor en la guerra, ¿no? Pero esto es como para hacer un poco de descontracturación de lo que estoy hablando, pero en realidad no existe el trauma irreversible por la falta de contacto con el padre. Decía que no tenemos nosotras todavía, espero en algún momento poder hacerlo, un estudio longitudinal, esto quiere decir a lo largo de los años, que nos permita decir la verdadera dimensión de lo que está pasando. Reino Unido sí lo hizo durante 10 años. Una mujer que se llama Elizabeth, ya lo voy a encontrar, esto me pasa por irme de la lectura de lo que debo hacer. Siempre me repito 10 veces, no debo. Elizabeth Yardley, porque la quiero nombrar, que es directora del Centro de Criminología Aplicada de la Universidad de Ciencias Sociales de Birmingham, en Reino Unido. Inició una investigación, decía, durante 10 años que tituló ¿Por qué cada vez más padres están matando a sus hijos? Entre otras cosas, ella se basaba en los padres que habían asesinado en los últimos 20 años a sus hijos en Reino Unido y comprobó que en los últimos 10 años estos asesinatos se estaban aumentando, que lo que en los primeros 10 años de su investigación se daba a lo mejor un asesinato por año, luego en los últimos 10 años se fue aumentando la frecuencia fue aumentando de 2 y 3. Muy rápido porque me dicen, ella los llamó aniquiladores de su familia y dijo que las características eran que todos estaban en un divorcio conflictivo, la familia estaba ponderada porque la consideraba como un logro de poder y asociado a su masculinidad, que todos pertenecían a todas las clases sociales y a todas las profesiones
y que eran rechazados por sus hijos, aquellos que asesinaron a los niños. Los asesinatos los cometieron siempre durante el periodo de visitas o cuando estaban precisamente al cuidado de sus hijos por la custodia compartida. Los que no se mataron luego del asesinato, y subrayo mataron porque el suicidio para la psicología es otra cosa, no mostraron luego ni culpa ni arrepentimiento. Y asesinando a sus hijos, creyeron ir contra las madres. Este informe hizo que los jueces del Reino Unido cambiasen precisamente en el tribunal las reglas de contacto con los hijos de padres violentos. Y por suerte, hoy en día, al menos para el Reino Unido, se hizo una reforma que cuando alguien está condenado o está involucrado en causa por violencia, queda automáticamente suspendido el contacto con sus hijos menores de edad. ¿Por qué viene la desprotección precisamente para las madres frente a este tipo de violencia vicaria? Primero, porque la violencia no es sobre sí misma, entonces no puede probar la relación directa con la violencia que sucede, porque esto a lo mejor no es que un día llega, los lleva y los asesina, esto tiene una escalada. O sea, le habla mal de la madre, los maltrata, los insulta, les dice cosas aberrantes, les pega, los pellizca, etc. Y luego, porque la justicia considera que los derechos de la mujer están protegidos. Y no se da cuenta que frente a esta violencia vicaria, para las mujeres madres, lo peor le está pasando en ese momento cuando estos niños están a solas con este hombre que ella sabe de lo que es capaz. Lamentablemente, insisto y pongo el acento en esto, la justicia se da cuenta cuando ya es tarde. ¿Qué es necesario cambiar, a mi entender? Por supuesto, una interpretación de las leyes que incluya la perspectiva de género. Que en todo proceso la justicia debe estar siempre a favor de las niñas y de los niños menores de edad. No puede seguir prevaleciendo la tutela de la figura del pater familias. Es necesario también cambiar la visión androcéntrica y adultocéntrica de la justicia, y es necesario o son necesarios jueces y juezas y profesionales que trabajen en la justicia que coloquen siempre a las niñas y los niños en el centro del problema. La custodia compartida no puede existir. Tenemos que empezar a hablar de la alternancia de domicilios. Jueces y juezas y profesionales de la justicia que privilegien por sobre todas las cosas el interés superior del A o el menor por encima del interés de los adultos. El hombre violento sabe que los hijos son lo más importante que tiene esa mujer y al asesinarles se asegura que de ese golpe ella no se recupere jamás. Gracias por vuestra atención y gracias por el tiempo. Pues ahora o turno de Paz Filgueira y después un coloquio compartido. Entonces, sí. vale. Aproveitamos.